En el corazón de la ciudad que nunca duerme, donde las luces destellan como estrellas fugaces sobre la silueta imponente de rascacielos. Un oscuro capítulo quedó grabado en la memoria del mundo. Fue el 8 de diciembre de 1980, una fecha que resonaría a lo largo de décadas. En este paisaje urbano vibrante y frenético, la música estaba a punto de perder una de sus voces más legendarias. El edificio Dakota, una joya arquitectónica que se alza majestuosamente en la ciudad, se convirtió en el testigo mudo de una tragedia que trascendería el tiempo. Entre sus muros, en la noche fría del 8 de diciembre, la vida de John Lennon llegaría a un abrupto y trágico final. Mark David Chapman, un hombre que se camuflaba entre la multitud como uno más, tejió su destino con el de una leyenda musical. Lennon, el genio creativo, el activista apasionado, se encontró inesperadamente con un final que cambiaría el curso de la música para siempre. 8 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Lennon, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono. Al músico, lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo. Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 6 disparos por la espalda. Fallecía minutos después, en el hospital. El asesino era aquel muchacho, que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman, un hombre atormentado, víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza, lo que le empujaban a matar. Chapman fue condenado por el crimen, en agosto de 1981, a una pena de 20 años a cadena perpetua. Los 20 años se cumplieron en el año 2000, pese a ello permanece en su celda del correccional de Ática, puesto que le ha sido denegada la libertad condicional en 12 ocasiones. A pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato, que cometió hace ahora 43 años, y que dejó huérfanos a los millones de fans de The Beatles y de John Lennon. Adéntrate en las sombras del oscuro crimen que conmocionó al mundo. Cada minuto cuenta. Cada pista revela una nueva capa de misterio en el asesinato de John Lennon. Este documental no es apto para los débiles de corazón. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás del trágico suceso que cambió la historia de la música? Sigue con nosotros, porque en este relato, nada es lo que parece. Y la verdad está enterrada en las profundidades más oscuras.
Estamos ante el asesinato de John Lennon. Un ícono musical. El fundador de una de las bandas más importantes de la historia. Un hombre que dejó una huella indeleble en su paso por este mundo. En 1980, los Beatles ya eran un recuerdo. Una leyenda que había marcado época. La banda se había disuelto oficialmente en 1970, pero problemas legales la mantuvieron en pie hasta 1975. Después de ese punto, cada integrante emprendió su propio camino musical en solitario. Pero no podemos olvidar que los Beatles habían alcanzado la cima, habían tocado el cielo de la fama. Lennon, como el resto, era un ídolo. Un personaje inmortal. Aunque, irónicamente, solo lo sería de manera metafórica. El caso es que John continuó creando música. El mismo día de su trágica muerte, estuvo inmerso por la mañana en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone, y por la tarde en una grabación en los estudios Record Plant. Está claro que, de no haber sido por su muerte tan triste e inesperada, John Lennon habría seguido deleitándonos con sus composiciones, y esa voz inconfundible que resuena en la memoria colectiva. Pero esa misma mañana, el destino le tenía preparada una cita trágica que cambiaría la música para siempre. En el misterioso trasfondo de Mark David Chapman, nos sumergimos en una búsqueda para entender al hombre detrás del asesinato. Nacido el 10 de mayo de 1955 en el estado de Texas, específicamente en Fort Worth. Chapman surgió en un entorno familiar que, a primera vista, parecía convencional. Su padre era un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y su madre una enfermera. En ese entorno familiar contaba con la presencia de una hermana 7 años menor que él. Sin embargo, la aparente normalidad se desvaneció en la infancia de Chapman, marcada por una oscura amalgama de abusos y crueldad. Su padre, lejos de ser un protector, se convirtió en el autor de un miedo atroz que se apoderó de la vida del joven Chapman. El hogar, en lugar de ser un refugio, se tornó en un infierno, dejando cicatrices psicológicas imborrables. En el ámbito escolar, las risas burlonas de sus compañeros resonaban en su día a día. El sobrepeso de Chapman lo convertía en un objetivo constante, impidiéndole realizar actividades físicas y sumiéndolo en un aislamiento doloroso. Este doble tormento, tanto en casa como en la escuela, lo empujó hacia la soledad y la creación de mundos imaginarios que le proporcionaban algún tipo de escapismo. Las drogas, como un oscuro refugio, se convirtieron en compañeras de Chapman en su lucha contra las adversidades. Marihuana. LSD. Cocaína. Heroína. Una peligrosa mezcla que lo sumió aún más en un abismo personal. Marcado por la alienación y la desconexión, Chapman se embarcó en una espiral autodestructiva que lo llevó a escaparse de casa y de la escuela con frecuencia, buscando un alivio que se le escapaba entre los dedos. En medio del caos, la música se erigió como un refugio final para Chapman. Consumido por la vorágine de su propia existencia, se refugiaba en acordes y letras, encontrando en la melancolía de las notas una especie de alivio momentáneo. La música, sin embargo, no pudo salvarlo de la oscuridad que lo acechaba. En el corazón de la intrigante vida de Mark David Chapman, se despliega la fascinante trama de su conexión con The Beatles, una obsesión que marcó cada compás de su existencia. Desde los albores de la legendaria banda de Liverpool, Chapman seguía meticulosamente su evolución, convirtiendo las canciones de los Fab Four en la única melodía que resonaba en su habitación.
A los 16 años, Chapman buscó refugio en el cristianismo protestante. Un giro motivado por un profundo odio hacia el mundo y los traumas que lo habían maltratado. Su participación activa en el grupo religioso lo llevó a distribuir publicaciones y desempeñarse como consejero en campamentos de verano, una búsqueda de redención en los rincones de su fe. En ese mismo período y en el ambiente del cristianismo protestante, Chapman encontró un oasis inesperado. Jessica Blankenship. Esta relación, surgida en un contexto donde antes había conocido el rechazo, pareció infundir un nuevo aliento en su vida. Testigos de esa época afirman que Chapman experimentó una transformación palpable, mostrándose como una persona notablemente trabajadora. El catalizador de este cambio podría haber sido un libro muy específico. Un amigo le recomendó la lectura de El guardián entre el centeno de Jerome David Salinger, una novela provocadora que dejó una huella indeleble en la psique de Chapman. Impresionado por la historia del protagonista, Holden Caulfield, Chapman expresó su deseo de moldear su propia vida a imagen y semejanza del inadaptado adolescente. La novela, escrita en primera persona, exploraba temas tabúes de la época, como el sexo, las drogas y los problemas de los adolescentes, convirtiendo a Holden en un ícono de rebeldía expulsado de la escuela. La historia del guardián entre el centeno también es intrigante. Prohibida en ciertos lugares y tiempos, pero celebrada como una de las obras más leídas, con más de 65 millones de copias vendidas hasta la fecha. Retornamos al oscuro trayecto de David Chapman, quien, empujado por circunstancias aún desconocidas, se estableció en Chicago, continuando su inmersión en la religiosidad con matices cada vez más fanáticos. Un suspense inquietante se cierne sobre los eventos que lo conducirían al fatídico encuentro con la leyenda musical, John Lennon. David canalizaba su devoción religiosa a través de las cuerdas de su guitarra, resonando principalmente en iglesias protestantes, y extendía su compasión al servicio de los refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Arkansas. Su aparente dedicación hacia la causa humanitaria, especialmente hacia los niños, no pasó desapercibida, llegando al punto de recibir el agradecimiento directo del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Gerald Ford, quien le estrechó la mano en reconocimiento a su loable labor. En una nueva etapa de su vida, ingresó a una universidad evangélica presbiteriana, donde su trayectoria dio un giro dramático al involucrarse en una infidelidad que marcó el inicio de su declive. La confesión de este acto a su novia resultó en su abandono, llevándolo a abandonar la universidad al sentirse completamente impotente para superar la situación. Este episodio marcó el inicio de lo que parecían ser pensamientos autodestructivos en David Chapman, quien contempló seriamente la idea de quitarse la vida. En 1977, 3 años antes de perpetrar el trágico asesinato, intentó suicidarse dentro de su propio vehículo al introducir un tubo conectado al escape. En un giro de fortuna, la suerte estuvo de su lado, ya que el tubo se derritió antes de que el ambiente se saturara de monóxido de carbono, evitando así la tragedia. Inmerso en pensamientos autodestructivos, David Chapman fue ingresado en un centro psiquiátrico. Tras su recuperación, el hospital lo contrató a tiempo parcial para deleitar a los pacientes con las melodías de su guitarra. En ese periodo, la vida de Chapman se vio marcada por el divorcio de sus padres, llevándolo a emprender un nuevo capítulo junto a su madre en Hawái. Con ahorros acumulados, Chapman se sumergió en travesías que lo llevaron por todo el mundo, buscando quizás liberarse de sus cargas. Durante estas travesías, el destino le tenía preparado un encuentro especial. Gloria Abe, su agente de viajes, conquistó su corazón. El amor floreció, culminando en un matrimonio el 2 de junio de 1979. Sin embargo, este periodo idílico pronto daría paso a un declive en la vida de Chapman.
Una vez agotados sus ahorros, sus intentos de encontrar empleo resultaron en pequeños trabajos de los cuales era rápidamente despedido, exacerbando los problemas económicos de la época. En este contexto, Chapman se sumió en la bebida, y comenzó a escuchar voces perturbadoras en su mente. Tanto fue así que, en una carta a una amiga, expresó con angustia: "Me estoy volviendo loco". Lo curioso radica en que Chapman no firmó la carta con su nombre, sino como el guardián entre el centeno. Este detalle revela un quiebre en la percepción de la realidad del joven, sumergido en la nebulosa entre la ficción y la vida cotidiana. El recuerdo persistente del guardián entre el centeno, el libro que lo conmovió profundamente, se convirtió en un eco constante que resonaba en los rincones más oscuros de la mente de Mark David Chapman. Pero, ¿por qué planeaba matar a John Lennon? ¿Cuál era la raíz de esa obsesión con el músico de los Beatles? La motivación de Mark David Chapman se enlaza con dos aspectos cruciales. En primer lugar, Lennon representaba su ídolo, su artista favorito. Chapman conocía cada detalle de la vida de Lennon. Pero, por otro lado, sentía que la vida había sido generosa con John al catapultarlo a la fama. Mientras que él, David Chapman, no lograba conseguir ni siquiera un trabajo. En una carta dirigida a una amiga, Chapman expresó de manera explícita sus sentimientos al respecto. Me di cuenta de que yo no había triunfado, pero él sí, y sentí que se había vendido. Lo quería a él porque no podía soportar más ser un don nadie. Me estaba ahogando, me estaba sofocando en esa condición. Chapman llegó a la conclusión de que, asesinando a John Lennon, no solo acabaría con el éxito del músico, sino que también escribiría su propia historia en las páginas de la notoriedad. Para él, hacer algo significativo implicaba quitarle la vida a su ídolo. Curiosamente, días antes del fatídico acto, Chapman había acosado al también cantautor y guitarrista estadounidense, James Taylor. El músico narraría a tiempo después lo siguiente: "El hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco. Decía cosas raras sobre John y aseguraba que iba a ponerse en contacto con Lennon". La mañana del 8 de diciembre de 1980, la conducta de David Chapman ya revelaba signos evidentes de sus problemas mentales. Compró un ejemplar de El Guardián entre el centeno y en la primera página escribió: "Esta es mi declaración. Firmando como Holden Caulfield". Durante esa mañana, Chapman merodeó por las inmediaciones del edificio Dakota, entablando conversaciones con otros fanáticos e incluso interactuando con el portero y la asistenta de John Lennon. A las 5 de la tarde, tuvo la fortuna de ver salir del famoso edificio a John Lennon y Yoko Ono, quienes acababan de concluir una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. Se dirigían al estudio Record Plant para grabar música. Chapman se acercó rápidamente con el último disco de Lennon, Double Fantasy, pidiendo un autógrafo y la oportunidad de estrechar la mano de su ídolo. Este momento quedó inmortalizado por un periodista presente en el lugar y puede ser visto en internet. En una entrevista con la CNN, Mark David Chapman relató el fatídico encuentro en sus propias palabras: "Él salió y yo estaba parado allí, mirando hacia abajo mientras leía El Guardián entre el centeno. Se fue, y yo salí a almorzar con Jane, otra fan. Más tarde, John regresó, no recuerdo si fue en taxi, pero estaba de vuelta en el edificio. Cuando salió nuevamente, el fotógrafo Paul Gores me empujó hacia adelante y me dijo: has estado esperando todo el día y vienes desde Hawái. Aún no te ha firmado el álbum. Anda, corre". Yo estaba muy nervioso y, de repente, me vi frente a John Lennon. Le pedí con un bolígrafo negro en la mano: "John, ¿me firmarías el disco?". Y él respondió: "Sí, claro". Chapman, durante el posterior proceso judicial por el asesinato, declaró: "En ese momento, mi lado bueno quería regresar al hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. Él sabía dónde van los patos en invierno, y yo quería saberlo.
No quería su autógrafo, quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía: hazlo. Hazlo. Lean El guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo. Y lo comprenderán todo. A las 22:49 de la noche, la limusina dejó a John Lennon y Yoko Ono en la puerta del edificio Dakota. Sin presagiar la tragedia que estaba por ocurrir. El músico desfiló junto al asesino, dejándolo atrás y adentrándose en el edificio. Fue en ese preciso momento cuando resonaron los disparos. Cuando la policía llegó, la gravedad de la situación era evidente. Decidieron llevar al músico al Hospital Roosevelt en su propio vehículo. En ese centro sanitario, John Lennon fue declarado muerto a las 23:15 de la noche. Chapman había disparado 6 balas con un revólver calibre .38 Special, de las cuales 4 impactaron a Lennon en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de defunción describía la causa de la muerte: heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho, pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda, hemorragia externa e interna. Mientras tanto, David Chapman no opuso resistencia al ser arrestado. Su comportamiento transmitía una extraña calma, como si estuviera anticipando ese momento. Poco después, expresó: estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe de ser el diablo. En otro fragmento de la entrevista con la CNN, Chapman relató en primera persona el momento del asesinato. Como ustedes saben, hay probablemente cientos de limusinas en el oeste de Central Park por la noche. Pero yo sabía que esa era la de él. Dije, este es el momento. Me puse en pie. La limusina se detuvo. La puerta izquierda trasera se abrió. Yoko salió. Y detrás de ella, a unos 20 pies, John. Yo asentí. Saludé con la cabeza a Yoko, que pasó por mi lado, pero no me devolvió el saludo. John salió, y me miró. Creo que me reconoció. Aquí está el tipo al que le firmé el álbum antes. Caminó, y pasó por mi lado. Yo di 5 pasos hasta la vuelta de la calle, apuntándolo con mi arma de fuego del 38, y le disparé 6 tiros por la espalda. Cayó por las escaleras, y luego Yoko se acercó a él, llorando se echó sobre su cuerpo. Las transmisiones televisivas se vieron abruptamente interrumpidas por una noticia impactante. John Lennon había sido tiroteado. La conmoción se extendió rápidamente, y miles de admiradores se congregaron a las puertas del Hospital Roosevelt, lanzando mensajes de apoyo a su esposa, Yoko Ono. ¿Cómo reaccionaron sus excompañeros de banda ante tan trágica noticia? Fue, sin duda, un golpe devastador para todos. Quizá el más cercano a él en The Beatles, Paul McCartney, expresó que John sería recordado por su invaluable contribución al arte, la música y la paz mundial. Ringo Starr, que en ese momento se encontraba en las Bahamas, viajó directamente a Nueva York para estar al lado de Yoko Ono en esos momentos difíciles. George Harrison, por su parte, canalizó su dolor en una emotiva canción que sirvió como tributo a Lennon. Tanto Ringo como Paul se unieron a él en la grabación de esta pieza cargada de emotividad. Paul McCartney, sintiendo profundamente la pérdida de su amigo, rindió homenaje de manera personal al grabar una canción titulada Here Today en 1982, una obra que capturó la esencia de la amistad y el impacto duradero de John Lennon en la música y en sus corazones. El 14 de diciembre de 1980, cientos de miles de personas se congregaron en diferentes rincones del mundo para participar en unos minutos de silencio en honor a John Lennon. Sin embargo, la tragedia alcanzó incluso a algunos admiradores, ya que un par de ellos decidieron tomar la desgarradora decisión del suicidio.
Ante esta situación desgarradora, Yoko Ono tuvo que salir a los medios, instando a la calma y solicitando serenidad a los seguidores del legendario músico. Años después, reflexionando sobre el asesinato, compartió sus pensamientos. Había una sensación de premonición. Le dije a John que había demasiado trabajo y una tensión abrumadora. El horario era agotador, y necesitabas un descanso. Le sugerí que él y Sean deberían regresar a las Bermudas. Sin embargo, él respondió, no, esta vez no. Estaré contigo, no importa lo que pase. Y así fue. George Harrison, otro amigo cercano y compañero de banda, se pronunció sobre el asesinato de su querido amigo. Es algo terrible, no creo que nadie sea lo suficientemente importante como para ser asesinado. John quería enderezar lo torcido. Asesinan a líderes políticos en lugar de extremistas. Podría sucederle a cualquiera que esté en el escenario deseando renovar el sistema, y él se mantuvo firme hasta el final. Estas palabras reflejan la profunda consternación, y la pérdida irreparable que dejó la trágica muerte de John Lennon en la memoria de quienes lo conocieron y amaron. Existen quienes sugieren que John Lennon pudo anticipar su trágica muerte durante su estancia en Almería en 1966. En la película Cómo gané la guerra, filmada en esta ciudad, una de las últimas escenas presenta al personaje interpretado por Lennon, un soldado de una patrulla de la Segunda Guerra Mundial, cayendo muerto. En ese instante, Lennon mira directamente a la cámara, como si estuviera conectando con el público, con los millones de aficionados a los Beatles, y parece decir: yo sabía que esto iba a ocurrir. Repite la frase, añadiendo: y ustedes también lo sabían, ¿verdad? Antes de caer al suelo, sin vida. Lo cierto es que la temática de la muerte estuvo siempre presente en la vida y obra de John Lennon. Desde su adolescencia, experimentó la pérdida de su tío George, una figura paternal en su vida, y más adelante, la muerte fundamental de su madre, Julia, a quien dedicaría una emotiva canción. También se vio marcado por la muerte de Stuart Sutcliffe, uno de los miembros originales de The Beatles. Todas estas experiencias se reflejan de manera palpable en sus conmovedoras composiciones. La muerte, como un hilo conductor en su existencia, se entrelazó en las notas y letras de las canciones que creó a lo largo de su carrera. Cuando llegó a Almería, ya anhelaba dejar atrás la era de los Beatles. Unas semanas antes, junto a John Harrison, había tomado la decisión de poner fin a las giras de conciertos. La fama y la atención de la prensa lo habían agotado, y una polémica previa, donde comparó la fama de los Beatles con la de Jesucristo, generó un revuelo considerable que lo perseguiría hasta Almería. En este rincón desértico de taberna, mientras filmaba su película, George Harrison, hastiado de su imagen de Beatle, llevó a cabo una parodia, representándose a sí mismo como Jesucristo. En 1968, apenas unos meses después de su llegada a Almería, cultivó una impresionante barba y melena, transformándose en una suerte de líder espiritual. Esta comparación se materializó en una parodia de la Sábana Santa de Turín durante su estancia en Almería. En cuanto a Mark David Chapman, tras un prolongado proceso judicial, fue condenado en agosto de 1981 a 20 años a cadena perpetua por el crimen. Aunque los 20 años se cumplieron en 2000, Chapman sigue recluido en el correccional de Ática, ya que le han denegado la libertad condicional en 12 ocasiones. A lo largo de los años, los homenajes y tributos a Lennon nunca cesaron. Yoko Ono, en su álbum en solitario de 1981, utilizó como portada una imagen de las gafas de John Lennon manchadas con su propia sangre. Elton John le dedicó el tema Empty Garden, y en 1991 se le otorgó el premio Grammy a Toda una vida de logros. En la República de Abjasia se emitieron sellos postales con su efigie, Fidel Castro le erigió una estatua de bronce en La Habana. Y en 2000, en Japón, se inauguró un museo en su nombre. Liverpool rebautizó su aeropuerto como Internacional John Lennon. Y el asteroide 4147, descubierto el 12 de enero de 1983, lleva su nombre. Además, no son pocos quienes encienden velas en su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
El séptimo arte también capturó la trágica muerte de John Lennon en 2 películas que relatan el asesinato del músico de Liverpool. No obstante, estas obras cinematográficas no vieron la luz hasta más de 2 décadas después del fatídico suceso. El 7 de diciembre de 2007, se estrenó The Killing of John Lennon, una producción que arroja luz sobre los acontecimientos que rodearon el asesinato. Otra película independiente, titulada Chapter 27, llegó a las pantallas en el mismo año y fue dirigida por Jared Pechaffer. En esta obra, Jared Leto asumió el papel de Mark David Chapman, ofreciendo una representación impactante y memorable. Y así concluimos este viaje a través de los eventos que llevaron al trágico final de John Lennon, una figura icónica que sigue viva en nuestra memoria colectiva. La complejidad de su vida y las sombras de su asesino, Mark David Chapman, nos han llevado a reflexionar sobre la fragilidad de la fama y las oscuridades de la psique humana. Agradecemos tu compañía en este documental de suspense, y te extendemos una invitación a seguir explorando los enigmas del tiempo y la historia en el canal Crononauta Curioso. Suscríbete para no perderte futuras expediciones a través del conocimiento. Hasta la próxima parada, curiosos del tiempo.